Comienza el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Mondoñedo Ferrol el padre Óscar Fernández Expósito. Un cordial saludo a todos los amigos que escuchan Radio María. Como cada vez que toca un quinto viernes, nos encontramos en este Dios de cada día que realizamos desde Galicia, hoy en concreto desde Castro de Rei, un pueblo perteneciente a la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Os deseo todas las bendiciones del cielo allá donde os encontréis. De manera especial pienso en aquellas personas que podáis estar afectadas en estos días por los graves incendios que ha sufrido nuestra tierra y que todavía continúa a sufrir. Que el Señor nos auxilie a todos y nos ayude a cuidar de nuestra casa común, sin caer en ningún extremismo ideológico, y nos libre de todos aquellos que por malos intereses hacen tanto daño a la creación de Dios. Hace unos días me pidieron que hiciera una reflexión sobre la virtud de la humildad y otra sobre la sinceridad, y me parece que estos podrían ser unos temas que también podríamos reflexionar hoy aquí. Vamos a comenzar por la humildad. ¿Qué podríamos decir sobre ella? Algunos consideraban que es una de las virtudes más importantes por ser la base de todas las demás. El amor o la caridad es la forma de todas las virtudes, decían los teólogos clásicos, porque es la que les da vida. Pero la humildad es la que permite que todas las demás virtudes sean propiamente virtudes y no se desvirtúen. Porque uno puede ser muy generoso, pero si lo es para presumir o para decir que es más generoso que los demás, ¿de qué aprovecharía? Uno puede tener muchas cualidades, ser muy guapo o muy inteligente, o ser un crack en cualquier cosa, pero si le falta la humildad, esas capacidades no alcanzan su fin último. Podríamos decir, tienen mal comienzo incluso, porque el orgullo o la fanfarronería las echan a perder en gran medida. Sabemos por lo general que a nadie le caen bien las personas orgullosas o creídas, que gustan de presumir demasiado de lo que son, de lo que hacen o tienen, sobre todo si intentan dejar quedar de menos a los demás. Y es más, a veces estas actitudes revelan más inseguridades en esas personas que otra cosa. Otras veces pensamos, por el contrario, que ser humilde significaría no aceptar que te digan nada bueno, o pensar que no tenemos ninguna virtud, aunque en el fondo no nos lo creamos del todo. Con frecuencia caemos en la llamada falsa humildad. Tampoco nos suelen caer bien aquellas personas que en el fondo no dicen lo que piensan, por medio a que los consideren orgullosos, o que al final ven sus defectos con tristeza, desde la no aceptación de sus propios límites o desde sus equivocaciones, y con mucha frecuencia tampoco son capaces de ver los dones que Dios ha puesto en sus vidas, tanto en las personas que pone a su lado, en las circunstancias, como en sus propias capacidades. Por eso también la humildad está muy vinculada a esa sinceridad de la que hablaremos más tarde, esa sinceridad con uno mismo, ese reconocer la realidad y reconocer el don de Dios. Santa Teresa decía que humildad es andar en verdad. Así en las sextas moradas, por ejemplo, y también en las moradas sextas, en el 11.7, decía que Dios es suma verdad y la humildad es andar en verdad, que no es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada, y quien esto no entiende, anda en mentira. A quien más lo entienda, agrada más a la suma verdad, porque anda en ella. Hasta aquí la cita, o sea que andaríamos en Dios, o muy próximos a Dios en la medida en que andamos en verdad. Y esto es andar en humildad, y supone reconocer nuestra pequeñez, nuestra nada, pero no significa hacernos de menos porque sí, sino que al final se trata de vivir de la gracia, vivir desde Dios. Humildad supone reconocer lo que uno es y lo que uno tiene, lo que uno ha recibido. Podríamos decir que tiene que ver con la capacidad de aceptarse a uno mismo, con sus cualidades y sus defectos. Ahora bien, la humildad, en su sentido más profundo,
puede venir desde una experiencia de gracia, de sabernos agraciados. San Pablo decía a los corintios que tantas veces se enorgullecían, o que unos se creían más que otros, o presumían de sus bienes o de su sabiduría. San Pablo les decía: ¿qué tienes que no hayas recibido? Llegar a esta conclusión implica con frecuencia un largo camino, y a veces llevar algún desengaño, haberse roto incluso por dentro. Con frecuencia es sólo después de habernos dado cuenta de nuestros propios pecados o de las consecuencias que pueden tener, que llegamos a reconocer el amor que hemos ofendido o despreciado, ese amor hacia Dios o hacia los demás. Con frecuencia algunas humillaciones que sufrimos son las que hacen que nuestro orgullo deje paso a una actitud humilde, dócil, que nos lleva a ponernos al servicio de los otros, y poner al servicio de los otros lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, y ponernos al servicio del mismo Dios, con la alegría de ser como somos, aceptándonos y con el deseo de mejorar en aquello que Dios quiera. La persona humilde es también capaz de aceptar las consideraciones, a veces las críticas y puntos en desacuerdo que le ofrecen los demás, porque también es capaz de ponerse en el lugar del otro. Conoce sus propias limitaciones y sabe que debe ser con los demás indulgente, como le gustaría que lo fueran consigo mismo. Ante Dios, la persona humilde se sabe una criatura amada, agraciada, 1000 veces perdonada, redimida, en camino de salvación, consciente de límites y fallos, pero confiando en esa gracia de Dios que nos da siempre una nueva oportunidad. Como dijo en su día San Juan Pablo II a los jóvenes, y ha repetido el Papa León recientemente, y también le gusta repetirlo mucho a Monseñor Munilla: no somos la suma de nuestras equivocaciones, sino la suma del amor que Dios nos tiene y de nuestra capacidad de dejarnos transformar por Él. Dios mismo es humilde, siendo el Señor de todo. Él se complace en los humildes y en los pobres, en los que lo esperan todo de Él, en los que se abandonan en Él. En el Magnificat, María, la Virgen, dice que el Señor miró la humildad o la humillación de su esclava, y que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, recogiendo una gran tradición que viene del Antiguo Testamento. El gran ejemplo de humildad nos lo da nuestro Señor Jesucristo, que, según el elogio que hace Pablo de Cristo, recogiendo una tradición prepaulina en Filipenses 2, nos dice que Cristo Jesús, siendo de condición divina, tomó la condición humana, se vació de sí mismo y se humilló a sí mismo, haciéndose como cualquier hombre, asemejándose a nosotros y sometiéndose a la más vil muerte, la muerte de cruz, asumiendo las consecuencias de nuestros pecados. Él que era inocente, callando ante Pilato, amando a quien no se lo merecía. Y por eso Dios lo exaltó sobre todo y le dio ese nombre sobre todo nombre. El mismo Señor Jesús nos dijo que quien se humilla será enaltecido, así como el que busca el último puesto, o el que sirve desinteresadamente, el que no exige una recompensa mayor. A éste el mismo Señor se abajará a él, le lavará los pies, le servirá. Como el siervo bueno, la persona humilde se conforma con haber hecho bien su cometido. Ama a Dios por amarle, como dice ese bello poema: aunque no hubiera cielo yo te amara, aunque no hubiera infierno te temiera, no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. No en vano también Santa Clara de Asís nos invitaba a mirarnos continuamente en el espejo de la vida de Cristo, especialmente en los misterios de su vida en que Él aparece más pobre, sobre todo en el pesebre y también en la cruz. Continuamente hemos de contemplarlo a Él para llegar a ser como Él, para conformarnos a su imagen y descubrir su gloria y su divinidad, especialmente en los momentos en que somos más simples, más pobres y tantas veces más felices. En el fondo, la humildad es el primer paso y también la primera consecuencia de la santidad. Es también un indicador. Pues queridos amigos de Radio María, vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Vamos a escuchar ahora una canción que se titula Resta qui con noi, Quédate aquí con nosotros o Permanece con nosotros, del grupo musical Genroso. Este fue el himno de la primera Jornada Mundial de la Juventud en 1984 y está interpretada en varios idiomas, aunque predomina el italiano, como es a veces habitual en este tipo de cantos. Su título hace resonar la petición de los discípulos del camino de Emaús,
que le dijeron al Señor, al que tomaban por un simple caminante: «Quédate con nosotros porque atardece», y que al entrar y partir el pan les hizo cambiar completamente su perspectiva, y la perspectiva de su vida en ese encuentro con el resucitado hizo que se les abrieran los ojos y que volvieran al encuentro con los demás discípulos. La canción retoma esta petición y confiesa que si Cristo está entre nosotros, la tarde, la noche, ya no vendrá, porque el encuentro con el Señor hace como detenerse el tiempo, hace que vayamos experimentando ese domingo eterno en el que la humanidad entrará en su descanso, en que Dios lo será todo en todo. Le ombre si distendono, scende ormai la sera e s'allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno che ora correrà sempre, perché sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più si fermerà. Resta qui con noi, il sole scende già, resta qui con noi, Signore sera ormai, resta qui con noi, il sole scende già, se tu sei fra noi, la notte non verrà. S'allarga verso il mare, il tuo cerchio d'onda, che il vento spingerà fino a quando giungerà ai confini d'ogni cuore, alle porte dell'amore vero, come una fiamma che dove passa brucia, così il tuo amore tutto il mondo invaderà. Sigue con nosotros, el sol desciende ya. Sigue con nosotros, Señor es tarde ya. Sigue con nosotros, el sol desciende ya. Si vives con nosotros, la noche no llegará. Davanti a noi l'umanità, l'onda soffre e spera, come una terra che nell'arsura chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, ma che sempre le può dare vita. Con te saremo sorgente d'acqua pura, con te fra noi il deserto fiorirà. Stay with us, oh Lord, the day is nearly gone. Stay with us, oh Lord, the night will never come. Stay with us, oh Lord. Queridos amigos de Radio María, estáis escuchando El Dios de cada día. Os habla Óscar Fernández de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Esta canción que acabamos de escuchar, Resta qui con noi, volvió a resonar hace casi un mes en Tor Vergata, donde 1 millón de jóvenes estaban congregados en torno al sucesor de Pedro, el Papa León, y podíamos ver el sol ponerse en el occidente hacia las montañas, mientras escuchaba este hermoso canto que expresa ese gran deseo del corazón humano. Il sole scende già, resta qui con noi, Signore sera ormai, resta qui con noi, il sole scende già, se tu sei fra noi, la notte non verrà. El segundo punto sobre el que me gustaría hablar, aunque fuera más brevemente, es sobre la sinceridad. La sinceridad es también una de las características que hoy más valoramos, aunque con frecuencia se malinterpreta o tampoco abunda demasiado en el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo de apariencia, de falsedad, de vanidad de vanidades, todo es vanidad, en el que la gente, sea por orgullo o por complejo, busca mostrar con frecuencia lo que no es,
y se complace en aquello que es efímero, en aquello que no tiene consistencia, en aquello que no es duradero, y por tanto poner la confianza en ello es una gran locura y una gran tontería. Por desgracia, este mundo en el que vivimos no destaca por ser sincero. Con frecuencia se confunde también la sinceridad con decir lo que uno piensa de los otros sin importarnos ofender, amparados en una malentendida libertad de expresión, o una defensa de la sinceridad que no toma realmente en serio al prójimo o no le respeta como tal. Hubo una época, y aún estamos en ella, en que parece que no importase la verdad, sino mi verdad. Aún impera esa dictadura del relativismo de la que hablaba Benedicto XVI, pero no porque se diga que no hay verdad absoluta, sino que parece que hoy más bien es porque se quiere elevar precisamente a verdad absoluta lo que son posturas ideológicas, promovidas por algunos grupos de presión influyentes y que desearían imponerse como verdades irrefutables y sin aceptar ninguna crítica, excluyendo a todo aquel que ose decir lo contrario o que les ponga algún tipo de precisión. Esto sucede en el plano personal. Con frecuencia las personas criticamos todo, pero no nos gusta que nos critiquen. Y sucede también en el plano comunitario, social y mundial. Hay en ese sentido una especie de cambio de valores, y no en vano están creciendo los distintos extremismos, alimentados por distintos populismos, que dividen a las personas, mientras algunos pocos seguramente sacan tajada de la autodestrucción de la convivencia. Obviamente, solo el maligno, el padre de la mentira, es quien puede estar instigando esta división, porque en él no hay ni humildad ni puede haberla, y en él no hay sinceridad, porque es el padre de la mentira, funciona siempre, actúa con seducción y con acusación, así como a veces también por persecución. Qué importante es que la sinceridad vaya unida a la verdad, pero también a la humildad, porque si humildad es andar en verdad, la sinceridad también será andar en verdad, pero no ofenderá, porque estará unida a la caridad. La verdad sin caridad no es verdad del todo, como una caridad o un amor sin verdad no sería verdadero amor. Caritas in veritate y veritas in caritate. La sinceridad tiene que ver con la verdad, pero no es sólo reconocer la adecuación objetiva de las cosas a una afirmación, tiene que ver también con la fidelidad, tiene que ver con el ser leal, que es otra de las características más valoradas y también más ausentes en nuestro mundo. Es verdad que existe una gran disonancia cognitiva, que a veces las personas no ven la realidad que tienen delante o su propia realidad interior, pero a veces tampoco somos fieles a lo que realmente creemos o a lo que realmente somos. Si no hay una sinceridad leal que permanece fiel, ¿cómo podríamos exigir a los demás que nos sean fieles? También nosotros nos tenemos que preguntar si somos fieles a Dios, a los demás y a uno mismo, porque para que podamos pedir esta fidelidad y confianza, hemos también de mostrarnos dignos de confianza, conscientes de que tanto nosotros como los demás alguna vez podemos fallar y estaremos necesitados de pedir perdón y a veces de perdonar. En el fondo, la sinceridad solo puede tener lugar cuando existe esa confianza entre personas que nos da la libertad para decir lo que realmente percibimos o pensamos, incluso si es algo que a la otra parte le puede costar admitir, pero que nunca se dice para herir, sino para ayudar a crecer, y que es además algo mutuo. En ese momento se vive lo que los griegos llamaban la parresía, palabra que nos resonará por ser una de las características de la aplicación de los apóstoles que anunciaban el Evangelio con franqueza, con libertad, con parresía. El 29 de agosto, tal día como hoy, la Iglesia celebra la memoria de otro gran mártir de la verdad que fue San Juan Bautista. En algunos lugares de mi tierra le dicen la fiesta de San Juan degollado. A la luz de lo que leemos en los Evangelios, si alguien ha encarnado la humildad y la sinceridad de la que hemos hablado hoy, ha sido él. Podríamos decir que estas fueron las que le llevaron a dar, como dice el prefacio de la misa, el supremo testimonio del martirio. Juan, cuyo nombre hace alusión a la consolación que Dios trae a su pueblo, fue llamado por Jesús como el mayor de los nacidos de mujer, que sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, puesto que Juan pertenece todavía más al Antiguo Testamento, cierra el Antiguo Testamento antes que pertenecer al Nuevo. Es el último gran profeta, el precursor. ¿Qué humildad hace falta para reconocerse el final de una etapa que deja paso a otra?
Sin embargo, su papel es imprescindible. Él no es la luz, sino que da testimonio de la luz. No es la palabra, sino la voz. No es el esposo, sino el amigo del esposo que se alegra con el esposo. En palabras del propio Juan Bautista, según dice el capítulo 4 de Juan, Jesús tiene que crecer y yo menguar. De ahí que celebremos su nacimiento cuando los días empiezan a acortarse. La humildad de Juan Bautista no le llevó a ser comedido, apocado o insignificante, muy al contrario, le llevó a hablar alto, a denunciar los pecados de su pueblo y de las autoridades, en especial el adulterio de Herodes con su cuñada. La palabra de Dios no estaba encadenada en él, y de hecho, gracias a eso, muchos del pueblo se prepararon para recibir la salvación que traería Jesucristo. Juan Bautista vivió la sinceridad en la verdad. Fue mártir de la verdad, hasta el punto de que aquella malvada mujer Herodías no soportaba que Juan le recordara su situación de pecado y no paró de trabajar hasta que consiguió que le entregaran su cabeza. Por otra parte, la sinceridad del Bautista se expresó también cuando, estando en la cárcel, llegó a dudar del mesianismo de Jesús al no acomodarse a sus expectativas de cómo debería ser. Ahí también tenemos un gran ejemplo de humildad. No siempre la realidad que Dios nos da se corresponde con nuestras precomprensiones de lo que tendría que ser. Él también envió a sus discípulos a preguntar a Jesús si él era el Mesías o tenían que esperar a otro, a lo cual el Señor respondió con esa célebre palabra en la que resonaba la profecía de Isaías, de que los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. En plan, mira los hechos, por sus frutos lo conoceréis. Pues también, ojalá hoy nosotros seamos así evangelizados, veamos, caminemos, vivamos unidos a Cristo y entre nosotros el que es la verdad, el que es el manso y humilde de corazón. Queridos amigos, os deseo un feliz término del verano, que Dios nos conceda volvernos a encontrar. Como decía tantas veces el Papa Francisco, que Dios les bendiga y que la Virgen les cuide. Así finaliza el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el padre Óscar Fernández Expósito desde la diócesis de Mondoñedo Ferrol.